Bienvenidos a otro emocionante viaje a través de la historia antigua. Hoy, exploraremos los misterios más profundos y fascinantes de una de las civilizaciones más enigmáticas que jamás haya existido, el Antiguo Egipto. Desde pirámides colosales hasta secretos enterrados en las arenas del desierto, la tierra de los faraones sigue desafiando nuestra comprensión. ¿Te has preguntado cómo construyeron las pirámides? ¿O qué secretos se esconden en las tumbas del Valle de los Reyes? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir las respuestas a estos y otros misterios, y no olvides dejar tus teorías en los comentarios. Empecemos. La civilización egipcia es una de las más antiguas y duraderas del mundo, con una historia que abarca más de 5000 años. Desde aproximadamente el 3100 a.C., cuando el legendario faraón Menes unió el Alto y Bajo Egipto, hasta la conquista de Alejandro Magno en el 332 a.C., Egipto fue un reino de innovación, poder y misterio. A lo largo de este extenso periodo, los antiguos egipcios construyeron monumentos que desafían el tiempo, desarrollaron un sistema de escritura compleja, y crearon una cultura rica y diversa que sigue fascinando a generaciones de historiadores, arqueólogos y entusiastas de la historia. Uno de los aspectos más misteriosos de la civilización egipcia es su habilidad para construir estructuras gigantescas y perfectamente alineadas con los astros. Las pirámides de Giza, construidas durante la cuarta dinastía del Reino Antiguo, son quizás los monumentos más emblemáticos de todo Egipto. La Gran Pirámide de Keops, en particular, ha sido objeto de asombro y especulación desde la antigüedad. Con sus 146 metros de altura original, ahora 138 metros debido a la erosión, fue la estructura más alta del mundo durante casi 4000 años. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios construir estas monumentales estructuras sin la tecnología moderna? Esta es una pregunta que ha desconcertado a científicos e ingenieros durante siglos. La teoría más aceptada es que utilizaron rampas para elevar los bloques de piedra, que pesaban varias toneladas cada uno, hasta las alturas necesarias. Sin embargo, la logística exacta de cómo se organizaron estas rampas, cómo se movilizó la mano de obra y cómo se mantuvo la precisión arquitectónica sigue siendo un misterio. Además, las pirámides no solo son impresionantes por su tamaño, sino también por su alineación astronómica. La Gran Pirámide, por ejemplo, está alineada con un grado de precisión casi perfecto hacia el norte verdadero, un logro que algunos creen que los egipcios lograron utilizando observaciones de las estrellas. La disposición de las tres pirámides principales de Giza también parece reflejar el cinturón de Orión, una constelación asociada con Osiris, el dios de la muerte y la resurrección. Este nivel de precisión y conocimiento astronómico en una civilización tan antigua plantea preguntas sobre cómo los egipcios adquirieron tal sabiduría. Otro gran misterio del antiguo Egipto es la construcción de los obeliscos, esas imponentes torres de piedra que parecen desafiar la gravedad. Un solo obelisco, tallado en una sola pieza de granito, podía pesar cientos de toneladas y medir más de 30 metros de altura. El transporte de estos gigantes desde las canteras de Asuán hasta sus emplazamientos finales en templos a lo largo del Nilo es otro desafío logístico que los arqueólogos aún tratan de desentrañar. Los obeliscos no solo eran símbolos de poder, sino que también estaban impregnados de significado religioso. Estaban dedicados al dios Sol-Ra y se creía que capturaban y proyectaban la energía divina hacia la tierra. Sin embargo, el proceso exacto mediante el cual estos enormes monumentos fueron erigidos y alineados con tanta precisión sigue siendo un misterio. Incluso con la tecnología moderna, replicar la construcción y transporte de un obelisco en las mismas condiciones sería una hazaña increíblemente difícil. El Valle de los Reyes, situado en la orilla oeste del Nilo, cerca del actual Luxor, es otro lugar cargado de misterio. Este valle remoto y árido fue elegido como el lugar de descanso final para los faraones del Reino Nuevo, desde Tutmosis y hasta Ramsés XI, abarcando casi 500 años de historia. Hasta la fecha, se han descubierto más de 60 tumbas en el valle, algunas de ellas tan complejas y ricamente decoradas que desafían nuestra comprensión de la ingeniería y el arte egipcio. Sin embargo, la tumba más famosa de todas es, sin duda, la de Tutankamón, descubierta en 1922 por Howard Carter. Este descubrimiento, que reveló una asombrosa colección de tesoros funerarios, desató una verdadera fiebre por la egiptología en todo el mundo. Pero más allá de la riqueza material, la tumba de Tutankamón también planteó muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué un faraón tan joven y relativamente insignificante fue enterrado con tanto esplendor?
¿Qué secretos aún no se han descubierto en las otras tumbas, muchas de las cuales fueron saqueadas en la antigüedad? Otra pregunta intrigante es la de las llamadas maldiciones de los faraones, una creencia popular que sugiere que aquellos que perturban las tumbas de los antiguos reyes egipcios sufrirán graves consecuencias. Aunque gran parte de esta idea proviene del sensacionalismo mediático tras la muerte de varios miembros del equipo de Carter, el concepto de la maldición está profundamente arraigado en la mitología egipcia. Los antiguos egipcios creían firmemente en la magia y en la protección de los muertos, y muchas tumbas están adornadas con inscripciones que advierten a los profanadores de un destino terrible. Si bien la ciencia moderna descarta la idea de una maldición literal, el misterio en torno a estas advertencias persiste. Más allá de las tumbas y los templos, la vida cotidiana en el antiguo Egipto también está envuelta en misterio. Aunque sabemos mucho sobre la religión, la política y la arquitectura egipcia, muchos aspectos de la vida diaria siguen siendo un enigma. Por ejemplo, ¿cómo lograron los egipcios construir y mantener una sociedad tan avanzada en un entorno tan hostil como el desierto del Sáhara? La gestión del agua, crucial para la supervivencia en el desierto, fue una de las mayores hazañas de ingeniería del antiguo Egipto. El Nilo, el río que daba vida a la civilización, fue cuidadosamente gestionado a través de un complejo sistema de canales, diques y embalses que garantizaban una distribución equitativa del agua para la agricultura. También es fascinante el papel de la mujer en la sociedad egipcia, que era notablemente avanzado para la época. Las mujeres en Egipto podían poseer propiedades, participar en negocios y divorciarse, algo que no era común en otras civilizaciones antiguas. Algunas mujeres, como Hatshepsut y Cleopatra, llegaron a gobernar como faraonas, desafiando las normas patriarcales de la época. Sin embargo, las fuentes históricas sobre la vida cotidiana de las mujeres comunes son limitadas y muchos aspectos de sus roles y responsabilidades siguen siendo objeto de especulación y debate. La medicina en el antiguo Egipto es otro campo lleno de misterios. Los egipcios desarrollaron una amplia gama de prácticas médicas que incluían la cirugía, la farmacología y la magia. Los papiros médicos, como el papiro Ebers, revelan un conocimiento sorprendentemente avanzado de la anatomía y las enfermedades. Sin embargo, la medicina estaba íntimamente ligada a la religión y los sacerdotes médicos utilizaban conjuros y amuletos junto con tratamientos físicos. Este enfoque dual de la salud, que combina lo espiritual y lo físico, sigue siendo un tema fascinante para los historiadores de la medicina. Finalmente, uno de los mayores misterios de todos es el lenguaje jeroglífico, el sistema de escritura utilizado por los antiguos egipcios. Aunque el significado de los jeroglíficos se perdió durante siglos, fue redescubierto en 1822 gracias al trabajo de Gianfranco Champollion y su desciframiento de la piedra de Rosetta. Este descubrimiento permitió a los arqueólogos y lingüistas leer las inscripciones en las paredes de los templos y tumbas, arrojando luz sobre la vida y las creencias de los egipcios. Sin embargo, a pesar de estos avances, todavía hay muchos textos y símbolos que no comprendemos completamente. La escritura jeroglífica es increíblemente compleja, con más de 700 caracteres que pueden representar sonidos, palabras y conceptos abstractos. Además, los jeroglíficos a menudo se combinaban en formas simbólicas que añadían un nivel de significado adicional. La interpretación de estos textos sigue siendo un campo de estudio activo y cada nuevo descubrimiento puede cambiar nuestra comprensión de la civilización egipcia. El misterio más persistente, quizás, es el de la desaparición de la civilización egipcia. A pesar de su poder y grandeza, Egipto fue conquistado por Alejandro Magno y más tarde absorbido por el Imperio Romano. ¿Cómo pudo una civilización tan avanzada, con una historia tan rica y un legado tan poderoso, desaparecer tan repentinamente? Este enigma sigue siendo un recordatorio de que incluso las sociedades más grandes no son inmunes a las fuerzas del cambio y la historia. Si este viaje por los misterios del antiguo Egipto te ha fascinado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¿Cuál de estos misterios te intriga más? Déjanos tus teorías en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta exploración del pasado y hasta el próximo video.